¿Alguna vez has sentido cómo el barro frío y húmedo cobra vida entre tus dedos? Cómo una idea informe, un susurro del alma, se moldea con paciencia hasta convertirse en algo tangible, algo que respira tu esencia. Para mí, la cerámica no es un oficio, es mi lenguaje, el único en el que siento que puedo ser completamente honesta. Mi taller en Triana, con su luz polvorienta y el olor a tierra mojada, mezclado con el vago perfume del azahar que se colaba desde el patio, era mi santuario. Allí, entre bocetos manchados de engobe y piezas a medio cocer, mis manos, a menudo teñidas de colores terrosos, hablaban por mí. Una pequeña cicatriz en mi muñeca, recuerdo de un torno rebelde en mi juventud, era mi medalla, la marca de mi entrega. Lorenzo, mi marido, solía decir que esa pasión era mi mayor encanto. Él, con su porte impecable y su sonrisa estudiada que raramente alcanzaba la frialdad calculadora de sus ojos, era una figura ascendente en el mundillo del arte sevillano. Su galería Alma Andaluza, en pleno centro histórico, era el epítome de la elegancia minimalista, un espacio donde, según él, rescataba y ensalzaba la pureza de la artesanía andaluza. Me visitó una tarde en el taller, su colonia cara invadiendo mi espacio terrenal. «Carmen, cariño, estás radiante entre tanto polvo», dijo, sus labios rozando mi mejilla, en un beso que se sintió más como una formalidad que como un gesto de afecto. Venía a hablarme, con su habitual entusiasmo impostado de raíces vivas, la próxima gran exposición. Será un hito, mi amor. Celebraremos la auténtica artesanía sevillana, la que se está perdiendo. Y tú, con tu talento innato, serás una de las estrellas silenciosas. Tu autenticidad es mi mejor carta de presentación. Asentí, como casi siempre. En los últimos años me había acostumbrado a que Lorenzo dirigiera la orquesta de nuestras vidas, y yo, una solista algo eclipsada, tocara mi melodía en un discreto segundo plano. Él tomaba las decisiones importantes, yo me refugiaba en mi barro, en la honestidad de mis manos. Mi amiga Elena, pintora de trazo vibrante y alma indómita, no compartía mi resignada admiración por Lorenzo. «Ese Lorenzo tuyo siempre me olió a perfume caro sobre ropa sucia, Carmela», me había dicho más de una vez, con esa mezcla de cariño y brutal honestidad que la caracterizaba, mientras compartíamos un vino en su caótico estudio del barrio de Santa Cruz. El mundo de las galerías es un escaparate muy bonito, pero cuidado con lo que hay en la trastienda. Sus palabras entonces me parecían una simple muestra de su cinismo natural. ¡Qué ingenua fui! El incidente que resquebrajó los cimientos de mi mundo ocurrió una mañana gris, de esas en las que el cielo de Sevilla parece llorar sobre los geranios. Lorenzo me había pedido un documento de su despacho en casa, algo relacionado con los seguros de la galería. Mientras buscaba entre sus pulcras carpetas, una se deslizó, desparramando su contenido por el suelo. Eran facturas, correos electrónicos. Mis ojos se detuvieron en uno, un pedido considerable de cerámica decorativa estilo andaluz a un proveedor de nombre impronunciable, con sede en Guangzhou, China. Los diseños adjuntos eran burdas imitaciones de patrones trianeros, de motivos que yo misma había visto en talleres de colegas artesanos con menos renombre, pero con un talento innegable. El correo indicaba claramente que estas piezas se etiquetarían bajo un genérico «Maestros de Triana» para la exposición Raíces Vivas. Un frío glacial me recorrió la espalda. El barro entre mis manos siempre había sido honesto. Lorenzo, al parecer, no. El shock inicial me dejó paralizada. Releí los correos, las facturas, buscando una explicación alternativa, una excusa que me permitiera seguir creyendo en el hombre con el que había compartido 15 años de mi vida. Pero los números, los detalles, eran incontestables. Lorenzo, el adalid de la autenticidad, el mecenas de la artesanía local, estaba planeando inundar su prestigiosa exposición con falsificaciones baratas. Comencé a observarlo con otros ojos. Sus discursos sobre la pureza del arte, sus gestos ampulosos, su sonrisa encantadora, todo adquirió un matiz grotesco. Cuando él no estaba, me aventuraba en su despacho, el corazón latiéndome con fuerza, revisando cajones, buscando más pruebas de una traición que intuía mucho más profunda. Mis manos, acostumbradas a la delicadeza del torno, temblaban al tocar aquellos papeles que olían a engaño. No tardé en compartir mis descubrimientos con Elena. La encontré en su estudio, rodeada de lienzos que explotaban en color, un contraste brutal con la oscuridad que se había instalado en mi alma. Al principio me escuchó en silencio, su mirada fija en la mía. Cuando terminé, un torrente de indignación brotó de sus labios. «Lo sabía.
Sabía que ese tipo no era trigo limpio, exclamó, sus puños apretados. Pero esto, Carmen, esto es vomitivo. Traicionarte a ti, traicionar a todo el gremio. Su furia, curiosamente, me dio fuerzas. Ya no estaba sola en esto. Decidimos investigar juntas, convertirnos en detectives improvisadas en un mundo que conocíamos bien, pero desde una perspectiva que nunca habíamos imaginado. Nuestra primera pista nos llevó a Mateo, un joven orfebre de la alfalfa cuyo trabajo yo admiraba profundamente. Sus diseños, inspirados en la naturaleza y con un toque contemporáneo, eran exquisitos. Sabía que exponía algunas piezas en alma andaluza. Lo encontramos en su minúsculo taller, sus ojos reflejando una mezcla de talento y una tristeza que no lograba ocultar. Al principio se mostró reacio, temeroso. Lorenzo es influyente, musitó. Pero la mirada sincera de Elena y mi propia angustia visible parecieron conmoverlo. Con voz entrecortada nos confesó la verdad. Lorenzo le compraba sus creaciones únicas por una miseria, prometiéndole visibilidad y futuras ventas que nunca se materializaban. Luego vendía esas mismas piezas a precios desorbitados, atribuyéndose a menudo el mérito de haber descubierto a un nuevo talento. Nos mostró los contratos leoninos, donde cedía prácticamente todos los derechos de sus diseños. Un collar de filigrana, una obra maestra que le había llevado semanas crear, lo había visto Lorenzo venderlo como joya anónima del siglo XVIII, redescubierta, multiplicando su precio por 20. La historia de Mateo fue un puñetazo en el estómago. El engaño de Lorenzo no era un hecho aislado, era un modus operandi. Elena, con sus contactos en el mundillo, tiró de algunos hilos. No tardamos en descubrir algo aún más turbio. Lorenzo tenía un pequeño taller clandestino en las afueras, cerca del polígono Calonge, donde un par de operarios con más maña que escrúpulos retocaban las piezas industriales chinas. Les añadían pátinas envejecidas, pequeñas imperfecciones deliberadas para darles ese aspecto artesanal antes de que llegaran a los pulcros expositores de alma andaluza con etiquetas que hablaban de tradición y exclusividad. Lorenzo, ajeno a nuestras pesquisas, empezó a notar mi distancia, mis silencios prolongados, mis preguntas demasiado incisivas. Intentó su habitual táctica de manipulación. «Carmen, te noto extraña, cariño», me dijo una noche, mientras cenábamos en un restaurante de moda cerca de la catedral, un lugar donde él se sentía en su salsa, rodeado de gente que lo admiraba. «Estás estresada, ¿verdad? Quizás celosa de mi éxito. No entiendes la presión del negocio del arte, las complejidades». Intentó hacerme sentir pequeña, insegura. «Por cierto», añadió con una sonrisa que ya no me engañaba, «necesito que termines esas piezas especiales para la exposición. Un coleccionista importante de Madrid vendrá exclusivamente a verlas. Contigo, mi amor, siempre se puede contar para lo auténtico». Sus palabras eran un veneno dulce. Quería utilizar mi verdadero talento como coartada para sus fraudes. La rabia, fría y lúcida, comenzó a reemplazar el miedo y la confusión. Una noche, en la soledad de mi taller, mientras el torno giraba bajo mis manos, tuve una epifanía. El barro no miente, me había dicho mi abuela, una vieja alfarera de Triana cuya sabiduría residía en sus manos callosas. El barro muestra la verdad de quien lo trabaja. Y yo usaría mi barro, mi arte, para denunciar a Lorenzo. Comencé a crear una serie de piezas simbólicas. Ya no eran solo vasijas o platos, eran testimonios. Máscaras de cerámica con dos caras, una sonriente y la otra grotesca. Una gran tinaja, bellamente decorada al estilo tradicional sevillano, pero con una grieta cuidadosamente diseñada que al mirarla de cerca revelaría un interior hueco, lleno de fragmentos de cerámica industrial barata. Trabajaba con una urgencia febril, en secreto, a menudo de madrugada, cuando Lorenzo dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Elena era mi única confidente, mi cómplice silenciosa. Me traía materiales, me daba ánimos y vigilaba para que Lorenzo no sospechara nada. La tensión era casi insoportable, crear aquellas piezas de denuncia bajo el mismo techo del hombre al que iba a exponer. La fecha de la inauguración de Raíces Vivas se acercaba inexorablemente. Lorenzo estaba exultante, ultimando los detalles, concediendo entrevistas donde peroraba sobre la salvaguarda del patrimonio artesanal. Yo, por mi parte, estaba consumida por un torbellino de nerviosismo y una determinación inquebrantable. Había coordinado con Mateo, estaría presente en la inauguración, listo para corroborar mi historia si era necesario. Mis piezas de denuncia estaban cuidadosamente embaladas, listas para su entrada en escena.
La noche de la inauguración llegó envuelta en el aire tibio de la primavera sevillana. Alma andaluza bullía de gente. Críticos de arte con ínfulas, coleccionistas adinerados, figuras de la sociedad local y algún que otro turista despistado atraído por el oropel. Lorenzo, en el centro de todo, resplandecía. Su traje era impecable, su sonrisa perfecta. Cuando subió a la pequeña tarima para dar su discurso, el silencio se hizo expectante. Habló con esa elocuencia ensayada que tan bien dominaba. Palabras como pureza, tradición, alma, autenticidad brotaban de sus labios como un río de miel emponzoñada. Ensalzó su propia labor como descubridor y protector de la artesanía, su lucha incansable contra la falsificación y la vulgaridad del mercado masivo. Escucharlo era como presenciar la más obscena de las farsas. Cuando terminó, entre aplausos educados, yo, que había permanecido en un discreto segundo plano, sentí que era el momento. Avancé con una calma que no sabía de dónde provenía. «Lorenzo, si me permites», dije, mi voz sorprendentemente firme, resonando en el repentino silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi la sorpresa, luego la irritación, en el rostro de mi marido. «Carmen, querida, ¿qué ocurre?», preguntó intentando mantener la compostura, aunque una vena palpitaba en su sien. «Solo unas palabras», respondí, dirigiéndome ahora a los asistentes. «Gracias por venir a celebrar las raíces vivas de nuestra artesanía, raíces que, como bien ha dicho Lorenzo, deben ser auténticas y profundas». Hice una pausa, sintiendo el peso de cada mirada, pero me temo que algunas de las raíces que vemos aquí esta noche no son tan vivas ni tan auténticas como parecen. Un murmullo recorrió la sala. Lorenzo dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de furia contenida. «Carmen, no es el momento ni el lugar». «Al contrario, Lorenzo», lo interrumpí. «Este es precisamente el lugar y el momento». Hice una seña a Elena, que esperaba cerca de la entrada. Ella y un ayudante comenzaron a traer mis piezas. Primero las máscaras. Las coloqué sobre un pedestal vacío. «Estas máscaras», expliqué, mi voz ganando fuerza, representan la dualidad, la belleza exterior que a menudo oculta una verdad menos agradable, como algunas de las obras que hoy se nos presentan como tesoros rescatados. Luego la gran tinaja. La destapé con un gesto dramático. «Y esta pieza, observen su exterior, la maestría de la forma, el esmalte tradicional. Pero miren dentro». La giré lentamente, mostrando la grieta reveladora y los fragmentos de cerámica industrial en su interior. Esto, señoras y señores, es una metáfora de lo que ocurre cuando la codicia se disfraza de pasión por el arte. Describí, con detalle y sin titubear, el origen fraudulento de muchas de las piezas expuestas, las compras a China, el taller clandestino. La sala estaba ahora en un silencio sepulcral, roto solo por algún jadeo de asombro. «Y no es solo la cerámica importada», continué, mi mirada encontrando la de Mateo, que asintió con valentía. «También hay artistas, como el joven orfebre Mateo aquí presente, cuyo talento es explotado, cuyos diseños son robados o mal pagados para engordar los bolsillos de quienes dicen protegerlos». Mateo dio un paso al frente. «Es verdad», dijo con voz clara. «El señor Lorenzo ha vendido mis creaciones como si fueran suyas o anónimas, pagándome una miseria. Tengo los contratos que lo demuestran». Lorenzo, pálido como un muerto, estalló. «Esto es un ultraje. Miente. Está delirando. Es una mujer celosa y resentida». Intentó acercarse a mí, pero varios asistentes, entre ellos un conocido crítico de arte de Madrid, que parecía genuinamente horrorizado, se interpusieron. «Déjela hablar», dijo el crítico. «Queremos escuchar. Las pruebas que presenta son inquietantes». Mis piezas de cerámica, mis testigos de barro, hablaban por sí solas. La verdad, cruda y desnuda, había irrumpido en el elegante salón de Alma andaluza, destrozando la farsa. El escándalo fue mayúsculo. Algunos invitados abandonaron la galería inmediatamente, indignados. Otros se arremolinaron alrededor de Lorenzo exigiendo explicaciones que él, balbuceante y desencajado, no podía ofrecer. La poca prensa presente, que había acudido más por compromiso social que por interés artístico, de repente tenía una historia de primera plana. Los flashes de las cámaras capturaban la descomposición de Lorenzo, el triunfo silencioso de mis piezas de barro. En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora por Sevilla y más allá. «El fraude de Alma andaluza», titulaban los periódicos. Se abrieron investigaciones oficiales. Antiguos colaboradores de Lorenzo, sintiéndose traicionados o temiendo verse salpicados, comenzaron a hablar.
Su galería, antes símbolo de prestigio, se enfrentó al boicot, a demandas de coleccionistas estafados y de artistas explotados. La reputación de Lorenzo, construida con tanto esmero sobre cimientos de mentira, se derrumbó como un castillo de naipes. Solicité el divorcio. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Ver la caída de Lorenzo no me produjo alegría, sino una extraña mezcla de tristeza por los años perdidos y un profundo alivio por haberme liberado de una mentira. Meses después, la vida había encontrado un nuevo cauce. Mi taller de Triana, que siempre había sido mi refugio, se transformó. Con la ayuda de Elena y Mateo, lo convertimos en un pequeño espacio de exposición y venta directa, al que llamamos Barro Sincero. Formamos una cooperativa de artistas locales comprometidos con la transparencia, el comercio justo y